Bien, continuamos con el tema de la integración por sustitución trigonométrica y vámonos con nuestro ejemplo 2, que es este que aparece por acá en pantalla. La integral de raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 sobre x. Para ello vamos a utilizar todo lo que hablamos en el ejemplo 1, que fue muy detallado. Si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo para que este va a quedar súper entendido y así lo comprendamos súper bien. Recordemos que en ese video hablamos que cuando tengamos una integral de esta forma con raíz de x cuadrado menos a cuadrado, es decir, de la variable al cuadrado menos un número, vamos a tomar en cuenta la sustitución trigonométrica que aparece por acá, x igual a por secante de alfa, donde esta a sería esta base que correspondería a la raíz cuadrada del número que tengamos acá. Es decir, que haciendo nuestra sustitución nos quedaría de la siguiente forma, sería, vamos a tomar x como a, la raíz cuadrada del número que aparezca por acá, que es 2, y secante de alfa, ¿listo? Una manera de verlo es así con raíz cuadrada o la otra, ver este 4 como si fuera 2 al cuadrado. Nos quedaría de esta forma, fíjense que esta a es esta misma a, o sea que esta sería la base que se colocaría acá, es decir que a es igual a 2. Y ahora lo que hacemos, al igual que lo que trabajamos en el ejemplo 1, es derivar la derivada de x, colocamos ahí su diferencial de x, derivada de 2 por secante. Recordemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de secante es secante por tangente. Entonces simplemente colocamos ahí secante por tangente y le colocamos ahí el diferencial de alfa. Y ahora lo que hacemos es reemplazar estas dos cosas que tenemos por acá, la de x y el de x, en nuestra integral. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocarlo por acá para que nos quede bien ordenado y sería raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Quién es x? 2 por secante. Entonces colocamos ahí 2 secante de alfa, ese está al cuadrado, menos este 4 y esta expresión está en una raíz cuadrada. Ese sería este pedacito de por acá. Eso está multiplicado por el de x, que es todo esto que aparece por acá. Entonces colocamos acá el de x, que sería 2 por secante de alfa, tangente de alfa, por el de alfa. ¿Listo? Y todo eso está dividido entre x, que es 2 por secante de alfa. Bueno, aquí podríamos trabajar algunas cosas que ya les voy a comentar, pero fijémonos que acá tenemos este producto, acá está dividiendo al 2 secante de alfa, entonces perfectamente podemos cancelar este 2 con este 2 y esta secante con esta secante. O sea que lo único que nos va a quedar sería este pedacito por este lado y ya nos quedaría la parte de la raíz. Entonces simplemente hacemos las operaciones que sería de la siguiente forma, sería raíz cuadrada, 2 al cuadrado sería 4. Secante al cuadrado, simplemente secante al cuadrado, menos este 4 que aparece por ahí, cerramos, ¿cierto? Y eso está multiplicado por la tangente de alfa de alfa. Al igual que como trabajamos en el ejemplo 1 y lo que les comentaba ya, siempre aquí les va a quedar el mismo número, siempre, en todas las ocasiones, por la forma en que se coloca, en que se hace la sustitución trigonométrica. Siempre estos dos números van a coincidir y siempre lo que vamos a hacer es sacar un factor común. Entonces el factor común entre 4 secante cuadrado y menos 4 sería simplemente ese 4. Lo sacamos como factor común y dejamos el resto expresado y ya les digo que seguiría. Nos quedaría así, simplemente lo que hice fue sacar el factor común 4 y adentro lo que sobra, que sería secante cuadrado menos 1, siempre comprobando de que esté bien, este por este tiene que dar el de acá, efectivamente, 4 secante cuadrado y 4 por menos 1, menos 4, entonces esa sería la factorización de esta expresión. Y ahora viene una parte súper importante que también la trabajamos en el ejemplo 1, pero vamos a utilizar una identidad correspondiente a este, de acuerdo a la sustitución que hicimos inicialmente. Siempre vamos a utilizar en este caso lo siguiente, 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a secante al cuadrado de alfa. Esto es una identidad trigonométrica que ya expliqué en otros videos también y la vamos a utilizar para precisamente reemplazar secante al cuadrado menos 1 por su equivalente aquí en esta identidad. ¿Cómo sería? Pues simplemente fijémonos que acá tangente cuadrado lo podemos dejar solo y este secante cuadrado nos quedaría restándole este 1, ¿cierto? Es como si hubiéramos restado 1 a ambos lados. O lo que comúnmente se enseña, si está sumando, pasarlo a restar. Entonces fíjense que este secante cuadrado de alfa menos 1 es este que aparece por acá. Entonces lo que va a hacer en el siguiente paso simplemente es este, que es este, reemplazarlo por su equivalente que es tangente cuadrado. De esta manera lo que les comentaba antes, entonces nos quedaría 4 dentro de la raíz cuadrada. Por secante cuadrado menos 1 se reemplazó por su equivalente que es tangente cuadrado. Listo, y en este caso ¿qué vamos a hacer? Pues fíjense que nosotros acá tenemos una raíz cuadrada
donde perfectamente esté 4, al sacarle raíz cuadrada nos quedaría 2. Y este tangente cuadrado, el exponente se cancelaría con el índice de la raíz y por propiedades de radicazón, entonces simplemente nos quedaría lo siguiente: raíz cuadrada de 4, 2, y de tangente cuadrado, tangente de alfa. Listo, esta sería la raíz cuadrada de lo que aparece acá. Y multiplicamos por tangente de alfa, que ya previamente lo teníamos, multiplicando a esta raíz. Ahora simplemente hacemos la operación acá, que sería integral de 2 por tangente, simplemente tangente al cuadrado de alfa por de alfa. Y ahora lo que vamos a hacer para calcular esta integral es lo siguiente: nos vamos a devolver, vamos a colocar tangente cuadrado de alfa como secante al cuadrado menos 1, pero fíjense que lo que se hace es lo siguiente. En este caso, secante cuadrado menos 1 se colocó como tangente cuadrado con la finalidad de que al reemplazarlo acá se pueda cancelar la raíz. De hecho, esa es la razón principal de utilizar integración por sustitución trigonométrica. Las integrales con raíces eliminan la raíz y que nos quede una integral mucho más sencilla. Entonces, en este caso, para calcular esta integral, esta tangente cuadrado no tiene un equivalente de una primitiva, una función cuya derivada nos dé exactamente esta, pero al colocarla como secante cuadrado menos 1 nos va a facilitar las cosas y esta integral va a ser muy sencilla. Veamos cómo sería. Sería de esta manera. Fíjense que lo único que yo hice fue reemplazar este tangente cuadrado por secante cuadrado menos 1. Ahora, para calcular esta integral va a ser muy sencillo porque simplemente tenemos acá una constante, la sacamos de la integral y la integral de secante cuadrado menos 1, al ser una resta, podemos colocar dos integrales. Nos quedaría entonces, el 2 al ser una constante lo sacamos y adentro entonces inicialmente coloquémoslo así, coloquemos secante al cuadrado menos 1 de alfa, pero entonces lo que les comentaba antes, acá al ser una resta podemos colocar dos integrales por aparte, entonces nos quedaría 2 veces factor de la primera integral, pues sería secante al cuadrado con su diferencial, el de alfa, o sea, secante al cuadrado de alfa, menos, y la otra integral sería 1 por de alfa, pero 1 por de alfa simplemente es de alfa, y cerramos acá este paréntesis para que el 2 nos quede multiplicando a toda la expresión. Y de esta manera ya está súper sencillo. Yo creo que ustedes ya lo deducen, ya saben cuál es esta integral y esta también, porque son inmediatas. Recordemos que, bueno, acá tenemos el 2 factor de. Recordemos que una función trigonométrica cuya derivada sea exactamente secante al cuadrado es la tangente. Listo, es bien importante también que repasemos un poco esa parte de las derivadas trigonométricas. Si tienen alguna duda, en la descripción del video voy a colocarles precisamente ese video que ya publiqué hace rato sobre derivadas trigonométricas. ¿Y por qué digo derivadas y no integrales? Porque resulta que en este caso lo que necesitamos es una función cuya derivada sea la de adentro. De hecho, ese es el concepto de integral. Entonces, la derivada de tangente es secante al cuadrado de alfa. Entonces, esta integral sería tangente menos. Y esta también es una integral inmediata. Recordemos que cuando hacíamos con la variable x, la integral de dx es x. Entonces, la integral de alfa simplemente será alfa. Y siempre sumamos una constante c de integración, que la podemos colocar así. Cerramos acá y esa siempre se puede colocar al final. Y ahora viene la parte súper importante que hablábamos en el video 1. Esta respuesta está súper bien, ya no hay integrales por ningún lado, simplemente quedó 2 tangente alfa menos alfa, pero resulta que nuestra integral está en términos de x, y acá dice alfa. Esto toca pasarlo precisamente a términos de x. Lo que hablábamos en el video 1 es que aquí vamos a colocar nuestra sustitución trigonométrica inicial, la que colocamos al puro comienzo, para construir el triángulo que nos va a permitir colocar esto en términos de x. Entonces hacemos lo siguiente, colocamos, como nuestra sustitución trigonométrica inicial era que x lo habíamos tomado como 2 secante de alfa, recordemos del video anterior, decíamos que vamos a despejar la función trigonométrica. Dejemos secante de alfa solito, entonces nos quedaría que secante de alfa es igual a que a x sobre 2, ¿cierto? Simplemente estamos pasando el 2 que está multiplicando a dividir, o lo mismo que es dividiendo en 2 a ambos lados. Y aquí tenemos que relacionar esto con las razones trigonométricas, todo lo que tiene que ver con cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, todo eso. Eso también se lo recomiendo muchísimo, también les voy a dejar ahí el link del video que ya publiqué explicando eso muy detalladamente, para que recordemos que la secante de alfa es el inverso multiplicativo de coseno. ¿Listo? Al ser el inverso multiplicativo de coseno es lo contrario, cambiar numerador y denominador de la razón trigonométrica de coseno. Y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
si el coseno, coloquémoslo por acá, si el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es todo lo contrario, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces colocamos hipotenusa sobre cateto adyacente. Y de esta manera construimos nuestro triángulo, entonces coloquémoslo por acá. Colocamos por acá un triángulo rectángulo, muy importante que sea rectángulo, precisamente para aplicar las razones trigonométricas. Colocamos por acá el ángulo alfa, y acá dice que la secante de alfa es igual a hipotenusa, que obviamente es este, sobre cateto adyacente. Recordemos que el adyacente es el que está pegadito, ¿cierto? Pegadito al ángulo. Entonces, hipotenusa, fíjense que está en el numerador, al igual que esta x, o sea que esta es la hipotenusa, y el cateto adyacente, el que está pegadito al alfa, es este 2, ¿cierto? Porque ambos son denominadores, o sea que este sería 2. Y por teorema de Pitágoras sabemos que podemos encontrar el otro cateto con una fórmula muy sencilla, que es siempre la siguiente: raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, es decir, x al cuadrado en este caso, menos, siempre será con menos para encontrar un cateto, el otro cateto al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. Y esta sería la medida de este cateto. Y este triángulo va a ser de mucha ayuda para poder colocar la tangente de alfa en términos de x. Y este alfa lo vamos a despejar de la sustitución trigonométrica inicial. Entonces voy a colocar esta respuesta a nuestra integral, que es la que necesitamos, la voy a colocar por acá arriba para que nos quede el espacio disponible y podamos reemplazar todo. Listo, ahora sí tenemos disponible para reemplazar la tangente de alfa en estos términos de acá. ¿Cómo sería? Recordemos de las razones trigonométricas que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces fíjense que en nuestro caso, ¿cómo sería? Si la tangente de alfa es opuesto sobre adyacente, nos ubicamos en alfa. El cateto opuesto es el que está por acá, que sería x cuadrado menos 4 en raíz, que fue el que encontramos previamente, sobre el cateto adyacente, es decir, el que está pegadito al ángulo, es decir, este 2. Bueno, esto por un lado. Y para encontrar ahora el alfa, ¿qué hacemos? Pues fíjense que nosotros acá en esta sustitución trigonométrica inicial, x igual a 2 secante de alfa, al despejar la secante de alfa nos quedó x sobre 2. Coloquémoslo por acá. Secante de alfa es igual a x medios. Y nosotros estamos interesados en despejar alfa. Recordemos que para despejar un ángulo en una función trigonométrica simplemente aplicamos a ambos lados la función trigonométrica inversa a la que esté acá. En este caso, como es secante, la inversa sería arcosecante, que eso se escribe secante a la menos 1. Es decir, que la forma de despejar acá el ángulo nos quedaría así: alfa igual a arcosecante de x medios. Listo, en realidad lo que yo hice fue aplicar arcosecante a ambos lados, o sea, secante a la menos 1. Arcosecante de secante se cancelan porque son funciones trigonométricas inversas y nos queda el alfa. Y al lado derecho, arcosecante de x medios es precisamente lo que tenemos por acá. Entonces ya tenemos la tangente de alfa y el alfa despejados. De esta manera ya tenemos todo acá en nuestra respuesta: 2 factor de tangente de alfa menos alfa más c. Reemplacemos ahora la tangente de alfa por esta expresión y alfa por esta de acá. Y nos quedaría de esta manera. Simplemente lo único que yo hice fue reemplazar tangente de alfa por esta expresión, ¿cierto? Menos alfa, que es esta que aparece por acá. Listo, cierro paréntesis y más c. Podemos dejarlo hasta ahí, está perfecto. O si queremos podemos distribuir este 2 para hacer una cancelación con este. Porque fijémonos que si multiplicamos este 2 por la raíz nos queda 2 raíz y luego sobre 2. El 2 con el 2 se cancelan y nos queda simplemente la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Y en este caso, este 2, al multiplicar una función trigonométrica inversa, simplemente quedarían ahí pegaditos. Es decir, 2 por arcosecante de x medios, ¿cierto? Más c. Aquí sí no se pueden cancelar este 2 con este 2 como lo hicimos acá, porque este 2 pertenece como tal a una función trigonométrica, ¿cierto? Está dentro como tal de la secante a la menos 1, entonces no se podrían cancelar. En este caso sí, simplemente es 2 por raíz sobre 2, se cancela el 2 con el 2. Y de esta manera hemos llegado a nuestra respuesta final, ahora sí a nuestra integral expresada en términos de x. Este sería el resultado final. Los espero también en los próximos videos donde vamos a explicar más sobre sustitución trigonométrica y seguir profundizando en todos estos temas. Bueno, y también los invito a que sigan las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Matemáticas R8, para que estemos pendientes de todas las actualizaciones del canal y sigamos al tanto de todo lo que se sigue publicando de aquí en adelante.
Así que éxitos como siempre y nos encontramos en los próximos videos. Gracias.